dar inicio al programa académico propiamente preparado para el día de hoy y vamos a iniciar con la conferencia magistral Paradigmas de la hotelería del siglo XXI, presentada por el maestro Guillermo Iraola Mendizábal. Guillermo Neil Iraola Mendizábal nació en la ciudad de La Paz hace 62 años, se desempeña como actual director ejecutivo de la primera escuela de hotelería y turismo de Bolivia. Es chef instructor de la materia Creatividad en la Cocina de la carrera de Gastronomía y Arte Culinario. Es coordinador gastronómico de la COMPET y creador del concurso culinario internacional de la misma organización, En busca de los jóvenes talentos de la cocina panamericana, así como del concepto de la cocina fusión latina. Tiene un largo currículum como diseñador y arquitecto, antes de especializarse en el montaje de cocinas profesionales para la hotelería y los restaurantes. Tiene una especialización que lo llevó a estudiar administración hotelera y un posgrado en gerencia hotelera en Roma, Italia. Fue subgerente del Hotel El Dorado de la ciudad de Cuenca, Ecuador, gerente de operaciones de Hostería Durán en la misma ciudad, gerente general de Salinas Yacht Club en la ciudad de Guayaquil y Salinas, Ecuador. Director de la compañía Canódroos, operadora del Galápagos Explorer en Islas Galápagos hasta el año 1991, hasta que se hizo cargo de la primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia. Su recorrido como profesional en la cocina tuvo sus más destacados momentos en creación y en la puesta de marcha del restaurante El Arcón de Oro en Cuenca del Ecuador, El Comodoro y el restaurante El Capitán en Salinas, Ecuador. Con servicio francés y especialidad en mariscos fundamentalmente, siendo el responsable directo de la jefatura de cocina y su planificación operativa como cocinero de línea. Asesor permanente del área de alimentos y bebidas de hoteles y restaurantes de diferentes ciudades de América Latina, es investigador gastronómico y escribe en varias revistas especializadas. Entre los cargos honoríficos más importantes, registra ser socio fundador de la Asociación de Chefs de Bolivia en el año 2000 y posteriormente su presidente durante la gestión 2002-2004. Coordinador internacional del área gastronómica del Consejo Consultivo de la COMPET desde el año 2009 hasta la fecha y miembro del directorio de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia durante la gestión 2014-2016. Es miembro de número de la Académie Culinaire de Francia desde el año 2009 y tiene 48 textos de instrucción publicados en diferentes formatos. Actualmente lidera en su país la formación de profesionales cocineros y gastrónomos y es responsable de la regionalización del estudio de la gastronomía en Bolivia y puesta en valor de sus culturas patrimoniales, lo que le ha valido muchos reconocimientos del gobierno nacional y de la empresa privada del sector turístico. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Guillermo Iraola Mendizábal. Muy buenos días. Vamos a comenzar esta charla sobre los paradigmas de la hotelería en el siglo XXI. Y para ello primero quiero recordar algunas cosas escuchando el currículum que veía Valerie. Comencé a pensar, a imaginar las cosas antiguas que he hecho. Y digo antiguas porque realmente al recordar algunas acciones dentro de esos trabajos, es increíble que el tiempo ha pasado tan rápido y muchas de esas cosas constituyen ya piezas de museo, como algunas que vamos a ver durante esta charla. Hablar de los paradigmas de la hotelería en el siglo XXI es sobre todo hacer un enfoque al por qué o cómo se hacen los productos hoteleros. Dentro de nuestras profesiones existe esto de hacer el producto hotelero, hacer el producto turístico o hacer el producto gastronómico. Lo que ustedes están estudiando es para ser expertos el día de mañana en armar, en ensamblar estos productos. Porque lo que ustedes van a vender es el producto hotelero, el producto gastronómico o el producto turístico. Entonces esta escuela se ha ido especializando en la enseñanza de cómo se arma, cómo se manejan estos productos.
Y cuando hemos hablado en aula, en clases con los estudiantes de cómo se arman estos productos, hemos utilizado teorías, hemos utilizado investigaciones, estudios que han realizado diferentes investigadores profesionales de las diferentes áreas en diferentes épocas. Y voy a citar simplemente un ejemplo. En el caso de la cocina, por ejemplo, tenemos cocineros de mucha talla, como por ejemplo el señor Carême, que en una época fue el gran reformador de las salsas francesas. Pasó a la historia por ser el gran reformador de las salsas francesas. Y esas salsas no se han modificado desde el 1800 hasta nuestros días, y las seguimos estudiando tal cual el señor Carême las diseñó. Después han venido otros cocineros importantes que han hecho, por ejemplo, el tema de la organización de la cocina. Esto del chef operativo, el chef de cocina fría, el de cocina caliente, el primer cocinero, el segundo cocinero, etc. Son temas de organización de la cocina de finales del 1800, que hasta el día de hoy todavía hemos seguido enseñando de esa manera. Pero evidentemente hay muchos cambios. He hablado de cocina, pero alguien me dirá, ¿y de hotelería qué cosa hay, por ejemplo, que ha cambiado? Ha cambiado un montón de cosas. Por ejemplo, antes teníamos el rack de recepción, que era un ordenador metálico donde colocábamos un slip, que es una tarjeta en la que colocábamos el nombre del pasajero a máquina, colocábamos dentro de este rack y identificábamos en qué habitación estaba hospedado el señor fulano de tal. Entonces, este rack ha pasado a la historia. Ya no lo encuentro ni en fotografía ni en internet, creo que se han olvidado del asunto, porque lo que hay ahora es una computadora que hace el mismo rack, la misma idea de rack, el mismo ordenamiento, pero ya totalmente sistematizado. Entonces desapareció el slip, desapareció el rack. Estudiábamos en los libros, en los textos de hotelería, yo todavía algunos textos de organización y gestión hotelera los llegué a publicar acá en la escuela. Hablábamos del departamento de teléfonos, estamos hablando de 1993, 1994, hasta 1995, y poco a poco el departamento de teléfonos en el hotel, que era todo un paradigma, comenzó a desaparecer. Hoy en día, ningún hotelero ya piensa en un departamento de teléfonos. Tendría que estar loco para invertir en todo el aparataje de hacer un montaje de un departamento de teléfonos. En todo caso, hay teléfonos, pero ya todo conectado con un sistema tal que prácticamente el huésped dentro de la habitación tiene el control de las llamadas para salir al exterior, para llamar dentro del hotel, y se factura automáticamente. Es más, ya ni factura, eso es parte de un plus que tiene el huésped por el mismo valor de la tarifa que está pagando, sobre todo cuando son llamadas locales. Antes se cobraban las llamadas locales, se cobraban las llamadas internacionales, era un gran negocio, era parte del negocio de la hotelería cobrar las llamadas telefónicas del huésped. Hoy todos hablamos gratis por WhatsApp. Ningún huésped se le ocurriría ir a un hotel y utilizar el servicio telefónico de la habitación para hacer una llamada internacional. Directamente lo hace vía WhatsApp para conectarse con sus familiares. Entonces, esto cambió. ¿Y cuándo desapareció el sistema de teléfonos? En el año 95, 96, ya para finales del siglo XX prácticamente ya no había departamento de teléfonos, y hoy en día estamos viviendo otra realidad, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y en el campo del turismo evidentemente han cambiado muchísimas cosas, la forma como se hacen los paquetes turísticos, la forma como las agencias de viaje han tenido que cambiar prácticamente todo su sistema de ventas. Las agencias de viaje
eran intermediarias de boletaje. En la escuela enseñábamos, teníamos la carrera para agencia de viajes, donde el estudiante aprendía boletaje. ¿Ustedes creen que hoy en día el boletaje sirve para algo, para un profesional? Como para un conocimiento de rutina y saber cómo se llena un boleto, quizás todavía habría que discutir, porque en realidad hoy en día se hace la reserva vía internet, se compra directamente a las líneas aéreas. Las líneas aéreas ya no pagan ninguna comisión a las agencias de viaje, entonces las agencias de viaje como tal prácticamente han comenzado a desaparecer en el mundo. Aquí en Bolivia concretamente comenzaron a desaparecer más o menos en 2005, 2006 con algunas manifestaciones, y todas estas agencias comenzaron a convertirse en operadoras turísticas, pequeñas operadoras y algunas grandes operadoras. Pero las operadoras también están en problemas porque todo comenzó a cambiar. ¿Qué cambió? Cambió el mercado. Entonces, ese mercado constituido por gente que antes tenía salud, tenía energía, fuerza para moverse, ir a un lado o ir a otro lado, hoy ya están más viejos, ya tienen otro tipo de intereses. Cambió la fisonomía del mercado y entraron jóvenes con nueva mentalidad a este mercado turístico, pero exigiendo otro tipo de servicios. Entonces, cambiaron totalmente las paradigmas. Bueno, vamos a revisar eso entonces a continuación. Ahí he puesto una rana que está agarrada a dos palos, porque es un poco como yo veo al profesional del turismo, de la hotelería y de la gastronomía hoy en día, tratando de hacer equilibrio en un mercado cada vez más competitivo, en un mercado que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y donde muchos fracasan y pocos tienen éxito. Y los que tienen éxito son los que se han dado cuenta de que no está ese mercado. Vamos a la siguiente, por favor. La construcción de un producto turístico, hotelero o gastronómico parte de las convicciones y vivencias de su creador. Bueno, yo estoy en todos estos años pensando de que siempre que hemos hecho algo, lo hemos hecho en consideración a las necesidades del mercado. Pero en realidad no es tan fácil. Por un lado el mercado manda, pero por otro lado hemos cometido siempre el error de crear cosas pensando de que los clientes se van a acomodar a eso que nosotros hemos creado. Y hayan habido muchísimos fracasos. Pero eso tiene que ver con la vocación del individuo, tiene que ver con la formación del individuo. Ustedes habrán escuchado que no hay nada mejor que hacer las cosas que a uno le gusta hacer, y es cuando uno goza verdaderamente de su profesión. No siente que es un martirio trabajar en algo, sino que tiene el gusto de hacerlo. Entonces, guiados también por el mercado, pero en balance con el conocimiento y las vivencias que tiene la persona, se crean productos en el mercado que evidentemente están sujetos a la línea de quién los va a manejar. Hay muchas agencias de viaje, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes que cuando muere el dueño, muere la obra. ¿Por qué? Porque esa obra estaba sujeta al pensamiento, a las vivencias, a la capacidad, al conocimiento de esa persona que sabía cómo tenía que manejar su producto. Entonces, es algo que no podemos desechar, el hecho de que la persona influye directamente dentro de la formación de ese producto. Siguiente, por favor. Entonces aquí he puesto 3 ejemplos. Por ejemplo, en el tema del turismo, si un agente de viajes decide hacer la ruta de la observación de aves, debe ser porque evidentemente tiene primero preferencia por ese rubro, debe ser porque conoce también algo de ese rubro. Imagínense, estudian turismo, pero no han estudiado ornitología.
Quiere decir que lo de ornitología les ha venido por lectura paralela a sus estudios. La ornitología ha sido un gusto desarrollado a lo largo de muchos años. Probablemente hay influencia dentro de la casa, probablemente tienen algún amigo que está relacionado con las ciencias naturales. De alguna manera, esa persona, ese creador de la ruta de la observación de aves, es una persona que ha adquirido algún conocimiento en algún lado que le permite ver con más claridad el cómo tiene que hacer esta ruta. Obviamente tiene que estudiar, tiene que revisar, tiene que ver cuáles son las preferencias de los observadores de aves, etc. Pero como le gusta, como quiere hacer ese trabajo, entonces lo hace con pasión. Y es una ruta entonces que comienza a tener mucho éxito. Pero cuando simplemente copias un producto, no siempre te va bien. Porque entonces dejas que tu producto lo maneje otro. Y cuando ese otro se va, te caes. El que hace el producto tiene que ser capaz de manejarlo. En el caso de la hotelería, por ejemplo, hoy en día que están de moda los hoteles boutique, y hoteles no solamente boutique, sino además con cierta dirección temática, como por ejemplo leía una noticia que se ha inaugurado en Buenos Aires, un hotel con una temática del vino. Entonces el huésped que llega a ese hotel, desde la entrada a la recepción ya es recibido con una copa de vino, en la habitación tiene mucho vino, tiene seguramente un frigorífico con temperaturas adecuadas para conservar el vino, hay sesiones de cata de vino todos los días y hay tours de recorrido a diferentes rutas del vino y contacto permanente con las diferentes marcas de vino que se venden en esa ciudad. Entonces, para una persona que le gusta el vino, resulta que es un lugar maravilloso. Pero crear un hotel con esas características, de tal manera que se dé todo un espacio referido al vino, al dueño del hotel le tiene que gustar el vino, de alguna manera. No necesariamente será un productor de vinos, pero seguro que le gusta tomar vino, lee sobre el vino, tiene amigos que toman el vino, pertenece a algún club del vino y conoce un poco de cómo se desarrolla ese mercado. Entonces, ese hotel existe gracias a que su creador tiene también esa vivencia, esa experiencia que lo ha ayudado a ir hacia este lugar. Y en el caso de la gastronomía, un restaurante especializado, de los muchos que hemos escuchado hablar en el mundo, son restaurantes que se hacen con un tipo de comida determinado, obviamente porque ese cocinero, ese propietario del restaurante, conoce parte de la historia de ese producto que quiere dar. Si es un restaurante de cocina italiana, si es un restaurante de cocina francesa, si es un restaurante de cocina boliviana, si es cocina boliviana tradicional, si es nueva cocina boliviana, tiene que estar enterado de qué es lo que va a hacer y hacia dónde va a ir. Por lo tanto, su vivencia, su experiencia, su trabajo, su conocimiento va a ser importante para que ese producto salga muy bien al mercado. Esta sería la primera condición de éxito de un producto. Si el producto, como voy a poner un ejemplo, existen franquicias. Las franquicias que se venden en el mundo, por ejemplo, Burger King. Un señor compra la franquicia Burger King y pone en La Paz. ¿Sabía este señor de hamburguesas? Seguramente las comió, pero nunca habrá hecho una hamburguesa. O de repente alguna vez ya se metió a hacer una. Pero no es su negocio hacerlas. Su negocio es hacer que funcione y que se vendan en el mercado. Entonces la franquicia te vende la posibilidad de que tú tengas un producto, pero un producto que está manejado por otra persona, que está manejado por otra entidad, por una entidad que corporativamente tiene muchos, digamos, profesionales del tema, que conocen perfectamente el producto y que son capaces de capacitar a la gente, mostrar cuál es la forma de armar la hamburguesa, etcétera, de manejar el marketing, de preocuparse de la publicidad, de ver cómo se va a vender, etcétera,
Y el que compró la franquicia lo único que hace es poner el dinero y, bueno, preocuparse un poco de que el personal asista puntualmente al trabajo y nada más, porque todas las normas están dadas a través de los reglamentos internos. Entonces las franquicias así funcionan, por eso funcionan, y debido a eso las franquicias cobran un dinero anual al franquiciante. Entonces ahí podemos entender esta condición de éxito. Vamos a la siguiente, por favor. Hablando de hotelería, entonces hemos hablado siempre de que los tres componentes esenciales del producto hotelero son la infraestructura, la ubicación y el servicio. Mejor, en el orden: ubicación, infraestructura y servicio. Y estos tres elementos son elementos con los que se viene armando productos hoteleros desde hace muchísimos años. Prácticamente desde principios del siglo XX hasta la fecha. En el boom hotelero de 1920 a 1936, este fue el concepto principal con el que se hacían los hoteles. Un día le preguntaron al señor Hilton, que era un hombre de mucho éxito con los hoteles, ¿cuál era la razón del éxito de la cadena Hilton? Y él respondió: ubicación, ubicación, ubicación. Porque para él era importante el lugar donde se ubicaba el negocio. Y esto se ha reflejado durante muchísimos años, por lo menos hasta finales de 1990, casi en todo el mundo. En todas las escuelas de negocios se enseñaba que para poner un negocio hay que tener en cuenta la ubicación, la ubicación y la ubicación. Hoy en día eso cambió. Ya no es la ubicación. Ahora tenemos experiencias que puede brindarte el lugar donde tú vas. O sea, a ti te interesa más la experiencia que la ubicación. Vamos a ver cómo es esto. Un hotel que está, por ejemplo, en una montaña o en una calle muy pendiente, donde a la gente le daría pereza subir a pie, de repente es interesante desde el punto de vista de que tiene una excelente vista. Y la experiencia que puedes conseguir con la vista justifica el esfuerzo que puedes hacer de ir a pie y subir esa pendiente. Por lo tanto, el que crea este hotel en esta pendiente, en esta subida, se preocupa más de la experiencia que puede lograr el huésped en este hotel que de la dificultad que tiene con la ubicación y la distancia al centro principal, digamos, de la ciudad, del pueblo donde esté el hotel. Entonces miren cómo ha cambiado el concepto. Y esto en general ha sido posible también porque en el pasado el señor Hilton tenía un problema de ubicación, ubicación y ubicación, porque no había pues internet. Y los hoteles Hilton se podían ver en los catálogos de las agencias operadoras de viaje. Y no se podía ver, como ahora vemos, en las aplicaciones del internet, que tú entras y puedes ver cualquier hotel del mundo. Tú pones el nombre, pones el país, la ciudad, y tú puedes ver el hotel, inclusive con fotografías de las habitaciones, con fotografías de los exteriores, de los jardines, de la comida, del restaurante, del personal de la recepción. Tú puedes verlos a través de estas aplicaciones, a través de su página web. Entonces, el tema de la ubicación cambió radicalmente. Ya no es tan importante que te vean físicamente con tu fachada bonita en la calle, sino que tú a través del internet los ves y te diriges a esa dirección. Además, ahora tenemos estos GPS satelitales que te indican exactamente desde donde estás hasta donde está el hotel, cómo tienes que llegar. Increíble, cambió. Entonces, el hotelero tiene que crear experiencias. A través de esa infraestructura que arma,
Tiene que pensar qué tipo de experiencias va a lograr la persona que se hospede ahí. La comunicación es otro aspecto que ha venido a sustituir totalmente, no digamos a la infraestructura como tal. La infraestructura en la que pensábamos antes era el edificio, era el concreto, eran las paredes físicas. La infraestructura de la que hablamos ahora es infraestructura de comunicación. Entonces, un hotel que no tiene comunicación, que no tiene wifi, que no tiene internet, está muerto. Tú llegas al hotel y lo primero que haces, ¿tiene el código de wifi? Lo primero. Y si te contestan, ay no señorita, perdone, ya quieres irte a otro lugar. Porque lo que tú quieres es el código de wifi. Vas a un restaurante, a una cafetería, y lo primero que pides es el código de wifi. Bueno, esto está sucediendo con los de mi generación, con los de la generación de algunos docentes jóvenes que tenemos por acá, y ustedes peor, más exigentes todavía. Los de mi generación pedimos wifi, digamos, somos un grupo que donde el 20% debe querer wifi. Los de la generación de algunos profesores jóvenes que están por acá, por lo menos un 70% pide wifi. Pero los de la generación de ustedes, el 100% pide wifi. Y ustedes son el nuevo desafío de la hotelería. Ustedes son los que están generando un dolor de cabeza a las empresas hoteleras, turísticas y gastronómicas del mundo. Porque ustedes ya se vienen, todavía no están trabajando, todavía no tienen el dinero para viajar, pero ya lo van a tener. Y cuando salgan van a ir cargados de experiencias y de exigencias que cambiarán el mundo. Ese es el tema. Entonces, la infraestructura de comunicación es lo nuevo, es lo fuerte. Y viene el servicio, que siempre lo hemos tenido, pero que en este caso también tiene una variable. Antes hablábamos de un servicio personalizado. Hoy lo que necesitamos son aplicaciones en las redes sociales para que el huésped se comunique con el hotel a través de las aplicaciones. Increíble. A través de una aplicación reservas, a través de una aplicación pides comida, ves la carta del restaurante, pagas. Entonces los negocios que tienen estas aplicaciones para trabajar dentro del local son los que más éxito están teniendo el día de hoy. Bueno, en todo caso, también el análisis del servicio es algo que está en estudio, no es que está tan claro. Hay una mezcla de ideas de lo que se viene con el tema del servicio, y yo mismo he tenido serias complicaciones de entender mejor este tema del servicio, porque veo cómo en el mundo están cambiando algunas relaciones. Por ejemplo, la poca preocupación de los empresarios con relación al trabajo que hace un mesero en el restaurante. Como que no hay una escuela de meseros, ¿verdad? No hay mucha gente que quiere estudiar para meseros. Antes sí. Hoy en día, si hacen un trabajo de meseros es temporal, es como para ganarse unos pesos mientras uno sigue adelante. O es parte del conocimiento de nuestra profesión para saber entrenar a otros. Pero un estudiante de medicina también puede ser mesero mientras estudia medicina. Entonces, las cadenas de restaurantes de comida rápida modificaron el tema del servicio porque ya habían complicaciones en aquel entonces e hicieron un servicio estandarizado. Y este servicio estandarizado nos ha llevado también al famoso self-service. Ustedes son de la generación del self-service. Ustedes no esperan a que venga un garzón a atenderles a la mesa. Ustedes prefieren entrar al lugar y tomar las cosas para sí. Prefieren atenderse a sí mismos. Entonces esto ha comenzado a crear un conflicto dentro del tema del servicio y de la manera como se debe colocar o armar el restaurante o la mesa para hacer un servicio de determinado tipo de comida. Ha comenzado a cambiar inclusive
hasta los contenedores de comida, de refrescos, de jugos, de vinos, de bebidas en general. Hay un cambio en todo y han comenzado a cambiar muchísimas reglas de servicio. Por ejemplo, antes, en 1995, bueno, en el siglo XX, enseñábamos las reglas de cómo se toma una comanda y luego cómo se sirve en la mesa. ¿Ustedes creen que eso hoy en día le interesa a mucha gente en el mundo? Ya. Ahora hay iPads en los que pides, el pedido va directo, es una comanda electrónica que va a la cocina y sale la orden de la cocina para que el mesero sirva, ya sin darse cuenta a quién le da el plato. Así que pregunta, ¿quién pidió el churrasco? Yo, ya, pum, le pone el plato. Pero antes el garzón no preguntaba eso y sabía exactamente a quién tenía que poner el plato, porque el mecanismo era otro. Entonces han comenzado a cambiar muchas de estas cosas. Ahí hay dos tipos de hoteles en estas fotografías. La fotografía de la izquierda corresponde a una habitación del Hotel Ritz de París. Esta fotografía corresponde a una habitación del Hotel Ritz de París que fue inaugurada allá por 1920 y tantos. Entonces, este hotel marcó la línea de lo que ha venido siendo la hotelería durante muchos años, casi hasta finales del siglo XX. El estatus, la manera de decorar, la manera de presentar la comida, la carta, etcétera, etcétera, son muchos de los temas que se han manejado desde este concepto. Había un chef famoso, Auguste Escoffier, que nos ha dejado toda una escuela, y podemos decir que aquí en la escuela hotelera seguimos todavía enseñando los conceptos de Auguste Escoffier. Él fue el que puso en valor a la cocina francesa justamente desde este Hotel Ritz. Miren la decoración, miren el concepto, ahí pueden ustedes entender temas como la calidad que se manejaba en aquel entonces, el estatus del turista, o sea, los que viajaban, los que eran turistas, tenían mucho dinero. No, el turismo no era para pobres, no era para obreros, era para gente que tenía mucho dinero. Eso también ha cambiado en el mundo. Hoy la humanidad es mucho más democrática. En aquel entonces, cuando se hizo ese hotel, existían las clases sociales mucho más marcadas. Hoy eso ha cambiado y vamos hacia adelante a una sociedad mucho más democrática y sin clases sociales. A la derecha tienen ustedes un hotel de la nueva generación, ¿no? Es un hotel que tiene obviamente una manera diferente de plantear su producto, está preocupado por brindar experiencias y tiene fundamentalmente logros interesantes dirigidos a un nuevo mercado. Por ejemplo, un tip. Antes, en los hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, entrabas y encontrabas una refrigeradora en la que todos los productos que están dentro te los venden, ¿verdad? Hay una lista de precios. Todavía hay muchos hoteles, inclusive en Bolivia, que venden el producto que está dentro de los refrigeradores. Pues bien, en este hotel te regalan todo lo que está dentro de los refrigeradores. Todo, incluido whisky, ron, cervezas, Coca-Cola, Fanta, galletas, chocolate, todo está ahí. Y cuando te vas, si quieres te lo llevas, o si quieres lo dejas. ¿Quiénes piensan que es necesario que sea así? Un segmento de mercado que ya lo vamos a ver. Pero entonces, todo lo que está regalado ahí está incluido en la tarifa de la habitación, ¿correcto? Una cosa que estamos acostumbrados a que es gratis, a que el turista se lo puede llevar, son los amenities de la habitación, ¿verdad? El jabón, el shampoo, la crema para el pelo, el peine, de repente un cepillo de dientes, de repente una máquina de afeitar. Todo es un paquete que te lo puedes llevar, porque está incluido en el precio de la habitación. Pero como estamos en un nuevo concepto de hotelería, entonces se manejan nuevos amenities con valor agregado, algo diferente, algo con lo cual el hotel se posiciona dentro de un segmento de mercado. Entonces,
esta refrigeradora que les digo que está incluida en el precio, directamente es parte, obviamente, de esos nuevos amenities que deben tener las habitaciones. Ya vamos a ver adelante que otras cosas interesantes. Siguiente, por favor. Bueno, he puesto aquí esto de la palabra hotel porque de repente muchos no saben de dónde viene la palabra hotel. Entonces, esta palabra surge en el siglo XVIII y viene del francés, hospes, que significa persona alojada, y combina con el latín hospitum, que significa hospitalidad. De ahí deriva esta palabra hotel. Siguiente. Para hablar de los paradigmas es muy complicado, es muy difícil. Pensar qué es lo que ha influido para que tal producto salga de tal manera. Por ejemplo, en el caso de la comida, muchas veces cuando hablamos de cómo se debe decorar un plato, tenemos que entrar a analizar que la decoración del plato responde pues a una actitud cultural del individuo de cómo decora el plato. Y entonces cuando decimos en clases, vamos a decorar el plato como aymaras que somos, terminamos haciendo un plato que si nadie le pone el título de aymara, resulta que parece que es muy francés, o parece que es muy inglés, o parece que es muy italiano, porque ¿qué sucede? Que vivimos en un mundo globalizado. Y como vivimos en un mundo globalizado, todas estas teorías de diseño, todas estas teorías de enfoque que le damos a la forma de presentar algo, están en todo el mundo, están en todas partes. Entonces, evidentemente es necesario entender que hay un paradigma que es el de la globalización y otros paradigmas que son mucho más locales, pero que se combinan entre sí y que dan como resultado una influencia, o sea, una manera de pensar para hacer las cosas. Aquí yo he partido de la edad moderna para decirles, bueno, ¿qué es lo que influyó en el diseño de hoteles al principio? Fue la forma como viajaban los ricos de aquel entonces. Entonces, la aristocracia de Europa, en el 1700, tenían un tour, hacían el Grand Tour. Tour significa el redondo, o sea, el gran viaje redondo que había dentro de Europa para conocer las obras de arte más importantes. Entonces, los hijos de los aristócratas viajaban durante 2-3 años para conocer estas obras de arte en Europa, y era una etapa muy importante. Entonces, habían este tipo de afiches, la gente ya viajaba, llevaban petacas con su ropa y llevaban sirvientes que podían llevar estas petacas, estos baúles, y que podían tender la cama todos los días. Entonces, en aquel entonces, los hospedajes eran lugares donde los sirvientes de los aristócratas tenían que tender la cama y al día siguiente deshacerla y luego lavar, etcétera, todo un proceso, imagínense. Siguiente. Dentro de esta misma época tenemos un paradigma importante que afectó obviamente todo, y sobre todo también la hotelería, y es el inicio de la revolución industrial. ¿Cómo afectó esto a la hotelería? Bueno, el invento del vapor, utilizado luego en el ferrocarril, utilizado en los barcos, generaron obviamente medios de transporte más rápidos para moverse a diferentes lados, con lo cual obviamente se generaba una necesidad de buscar hospedaje para toda esta gente que iba en función de diversión a diferentes lados. Entonces la hotelería comenzó a desarrollarse, pero siempre en la mentalidad de que era algo dirigido a gente con mucha plata, aristócratas. Acuérdense de la película El Titanic, los que han visto el Titanic, y ahí se dan cuenta qué tipo de gente hacía turismo. Siguiente, por favor. En las acciones que marcaron esas tendencias, está el hecho de que esta revolución industrial evidentemente ha avanzado de tal manera que también ha generado cambios en la vida de las ciudades,
en la vida del campo, mucha gente del campo migró a la ciudad y ha generado una cantidad de necesidades importantes. O sea, no solamente ya eran turistas, sino también eran ciudadanos locales que exigían obviamente un sitio donde podían quedarse. Esta edad contemporánea comienza a partir del 1800 y tiene un aspecto importante. En 1898 se funda el Hotel Ritz, del que hablaba hace un momento. En 1841 ya hay el antecedente de una organización de viajes por parte del señor Thomas Cook, y también ya hay un antecedente de la formación de una empresa de transporte llamada American Express, que luego se convertiría en una tarjeta de crédito. Siguiente. Luego, continuando en esta misma etapa, pero ya en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX es una época muy turbulenta. Imagínense que aquí en Bolivia nomás hemos tenido la guerra del Chaco, hemos tenido la guerra del Acre, que han obviamente ocasionado grandes pérdidas territoriales y un trauma en las sociedades entonces. Entonces, de afuera nos venían otros problemas: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que también han influido en una generación de personas que se volvió silenciosa, y por eso se llama la época de la generación silenciosa. Gente que es muy tradicionalista, muy conservadora, obviamente no conectada al internet, nada de aplicaciones ni celulares, absolutamente, pero que de aquella época tuvieron la oportunidad de ver la inauguración del primer vuelo de Panamérica, de Panam, tuvieron la oportunidad de ver la inauguración del primer vuelo del Joy Aéreo Boliviano, tuvieron la oportunidad de ver las noticias de la apertura de la cadena Hilton, tuvieron la oportunidad de, al ver el término de la Segunda Guerra Mundial, ver el desarrollo y relanzamiento de la actividad comercial, de la aviación comercial. Entonces, con la aviación comercial, el transporte de turistas se democratizó un poco más y comenzaron a abarcar grandes espacios de todo el planeta. Y eso comenzó a generar, obviamente, el concepto de las nuevas cadenas hoteleras. Cadenas hoteleras que comenzaron a darse en los años de 1900 a 1936, que es una época de oro en la que hay un boom del crecimiento de las cadenas hoteleras en el mundo. Estas cadenas hoteleras generan un paradigma importante dentro de la hotelería. La necesidad de controlar, la necesidad de administrar mejor esto, lleva a que se cree una revisión del sistema uniforme contable. Había una necesidad de que los contadores presenten informes a los gerentes sobre el rendimiento económico de los hoteles, que se pueda controlar el producto, etc. Y entonces estos estándares tenían que ser manejados dentro de un nuevo concepto de contabilidad. Fíjense, en el año 1926, la Asociación de Hoteles de Estados Unidos publica por primera vez la edición de estas normas del Sistema Uniforme Contable. Estas normas ya están en su 10ª edición. El día de hoy seguimos manejando estas normas, y cuando hablamos de contabilidad hotelera, cuando hablamos de sistema de costos en hotelería o en restaurantes o en agencias de viaje, estamos refiriéndonos a este tema que se inició en aquel entonces. Entonces imagínense, este paradigma lo estamos viviendo todavía, porque la contabilidad nos marca la manera como nosotros tenemos que movernos dentro de la empresa hotelera. Cuando decimos el garzón tiene que llenar una comanda para dar el pedido a la cocina, esto está dentro del sistema uniforme contable. Cuando decimos hay que hacer el inventario de fin de mes en bodega, el inventario de fin de mes en bar, hay que hacer el llenado de la receta estándar de los productos que se van a hacer en el restaurante, todo está dentro del sistema uniforme contable. Y toda la idea de estandarización nace en este momento. El avance de la contabilidad hotelera, que es un paradigma muy importante, viene desde ahí y no ha cambiado en lo más mínimo. Lo que ha cambiado es la forma de armar el producto, pero la forma de administrarlo sigue siendo la misma. Siguiente, por favor.
En esta segunda época del siglo XX, el paradigma que se nos viene encima es el de la sostenibilidad. Y es un paradigma que nace a raíz de la Conferencia de Río del año 1912, en la que se plantea la necesidad de preocuparnos de salvar nuestro planeta, de cuidar nuestro planeta. Y evidentemente es un tema que viene en desarrollo permanente desde aquel momento hasta nuestros días, desarrollándose cada vez con más fuerza y haciendo que los profesionales de hoteles, restaurantes y agencias de viaje estén apuntando siempre a esta línea, porque es necesario, obviamente, estar conscientes de la necesidad de conservar la salud del planeta. Siguiente, por favor. Simplemente esto como para que vean cómo eran los paradigmas de antes. En el sistema uniforme contable se manejaba la recepción del hotel a través de una máquina NSR 2000. Esta máquina de esta fotografía funcionó hasta el año 1998, la última que yo conozco personalmente, y yo aprendí a trabajar en esta máquina. Las auditorías nocturnas se hacían en esta máquina. Hoy en día sería impensable tener una NSR 2000 en un hotel. Entonces, todo está ya en un sistema de computación. Pero la NSR fue la primera máquina fabulosa que ayudó a todas las cadenas hoteleras a llevar el sistema uniforme contable con la característica de los puntos de venta y puntos de control. Entonces, si tú tenías una máquina en cafetería, otra máquina en recepción, el huésped podía firmar en cafetería sus consumos, se acumulaban en la recepción, al salir toda la factura se hacía una sola. Todo este sistema, que en teoría sigue funcionando, está ya dentro de las computadoras con una idea totalmente renovada. Siguiente. Aquí tienen también un poco el tema de las llaves, ¿no? El rack de llaves, por ejemplo, ya es parte de una historia, de un museo. Hay hoteles que todavía tienen este rack de llaves, alojamientos pequeños, en fin. Sigue siendo una solución viable, pero en realidad ya es parte de la historia de la hotelería. Hoy en día las llaves ya no tienen que tener un llavero grande para que el cliente no se lo lleve. Todo está en una tarjeta plástica, las chapas de las puertas son automáticas, tú las programas para el tiempo de estadía que va a estar el huésped. Y la central telefónica, esta es una central telefónica en la que yo todavía he trabajado. Entonces imagínense, de esto al celular para mí ha sido un trauma radical, ¿no es cierto? Y no sé qué más vendrá todavía hacia adelante, pero miren cómo han cambiado los paradigmas. Adelante. Bueno, en esta misma época, a mitad del siglo XX, comienza también el paradigma de la globalización. Entonces hay varios paradigmas que se van sumando unos con otros, por ejemplo, la sostenibilidad, la globalización, se juntan y nos van generando todo un concepto de cómo nosotros debemos trabajar y hacer las cosas en nuestro tiempo. Siguiente. La globalización es el inicio de la racionalización del modelo económico occidental que se extrapola a todas las actividades. Y ahí viene un punto de discusión muy importante. A través de la globalización, muchos pueblos dicen que están perdiendo sus valores culturales. Se está estandarizando absolutamente todo. Y claro, justamente las nuevas generaciones lo que están tratando es de recuperar esos valores culturales y se van contra la globalización. Miren que el señor Trump en Estados Unidos también ha decidido ir contra esa globalización, contra esa integración de mercado, porque ha sentido que sus valores culturales, que su misma economía, están siendo afectados bajo este concepto. Entonces, es un paradigma que también está entrando en crisis. Siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes las diferentes marcas a nivel mundial que son parte de esta globalización en el tema de hoteles. Siguiente. En el tema de restaurantes, marcas que ustedes conocen y que son parte de todo este sistema de globalización. Siguiente. En líneas aéreas, agencias de viaje, igualmente. Siguiente. Y en el tema de los destinos turísticos que marcan las tendencias. Al centro está la fotografía fundamentalmente de el turismo de playa, que es lo que más atrae y que no ha cambiado y que sigue siendo obviamente un ícono.
Y ahí quiero recordarles algo. Fíjense que todos los atractivos turísticos más importantes siempre están al lado del agua. Cuando ustedes ven el lago Titicaca, es un atractivo turístico interesante, tiene agua, es navegable, etc. O de repente tienen Asunción, Paraguay, pero a orillas de un río, que tiene entonces un malecón que permite tener restaurantes que están con las puertas abiertas en la noche, qué sé yo. Si tienen, por ejemplo, en playas, obviamente está el mar. Siempre la tendencia del ser humano es de estar cerca de un lugar donde hay agua. Es increíble, pero parece que cuando ponemos algo en un sector donde hay agua, no nos equivocamos. Siguiente. Bueno, pero todas estas marcas de la globalización están en este momento confundidos, pensando en cómo tienen que vender, porque los turistas, su mercado ha comenzado a segmentarse de una manera muy amplia, digamos, y entonces hay que conocer mejor estos segmentos. Adelante. Estos segmentos, a raíz de la globalización, entonces han sido hechos, obviamente, o mirados de una manera general para todos. Si bien Bolivia tiene sus propios segmentos de mercado, como Perú puede tener sus propios segmentos de mercado, sus propios análisis, evidentemente dentro de esta globalización el pensamiento, la uniformidad que tenemos respecto al manejo de todas estas segmentaciones es más o menos similar. Entonces, las posibilidades de equivocación son menores. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Estoy en el tiempo. Bueno, para terminar esto, en realidad tengo mucho más todavía, solamente quiero explicarles lo siguiente. Estos paradigmas vienen afectando entonces la forma de construir estos productos. Y evidentemente hay que estudiar mucho el tema de la segmentación, de cómo está hecho esta segmentación. Y una de las segmentaciones más interesantes para nosotros en hotelería, turismo y gastronomía es la que se ha hecho desde el punto de vista de las fechas de nacimiento o de las épocas en que han aparecido los diferentes ciudadanos del planeta. Y hay un grupo humano muy importante, que son los millennials, que así le llaman a los entendidos del marketing, que son los que están afectando las decisiones de los hoteles en el momento actual. Y simplemente voy a mostrarles unas fotografías para terminar esto, de cómo se están diseñando los hoteles hoy, dirigido a este grupo que son los millennials. Por favor, vamos a la siguiente. Bueno, ahí está un poco la clasificación de los diferentes grupos. Vamos al siguiente. Siguiente. Aquí tenemos dos grupos que son los que influyen en el mercado en este momento. Los baby boomers, por ejemplo, yo pertenezco a esa generación, y los millennials, que son prácticamente los profesores que están aquí adelante, los que están en esa época. Ustedes son de la generación Z, entonces vienen detrás. Y estos millennials y estos baby boomers son los que marcan el mercado. Y el millennial lo que tiene es que es un nativo digital. Entonces, como es un nativo digital, tienen los hoteles que pensar en que tienen que satisfacer esa necesidad. Viajan con mayor frecuencia, mayor uso de dispositivos, tecnología, la tecnología es un estilo de vida, consumidor digitalizado, mayor uso de redes sociales y buscan nuevas experiencias. Siguiente. Estos millennials quieren máxima conectividad, tendencias a costos más revisados, más bajos, requieren de diseños de aplicaciones interesantes para el hotel, fidelización mediante recomendaciones, pero a través de la página web, a través de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando un millennial va a ir a comer a algún lado, revise en su aplicación qué restaurante está más próximo. Entonces entra a una de estas clasificadoras que dice, sí, el restaurante sirve bien la comida, o se quejan,
y va o no va, toma la decisión de acuerdo a lo que le está diciendo la aplicación. Quiere cobertura Wi-Fi en todo lado y obviamente es una persona que requiere de esta conectividad. Si no la tiene, entonces no va a hacer uso de este servicio. Siguiente. Pasemos al siguiente. Bueno, los hoteles están colocando estas soluciones en las habitaciones para atraer a este grupo. Siguiente. Refrigeradoras, hornos microondas. Siguiente. Miren qué interesante, las recepciones de los hoteles son bares. Entonces, un hotel de milenio es un bar y recepción a la vez. Fíjense, acá en este costado es bar y en este costado es recepción del hotel. Y en la otra fotografía, la recepción a la vez es un bar. Ahí tienen una canasta con sus botellas de vino, de champán. Entonces el cliente se acerca y le entregan una copa de vino, una copa de champán. Siguiente. Los ambientes son de muchos colores, son diseños simples y obviamente muy amigables. Procuran darle al millennial esa seguridad de que está en casa, ¿no? Siguiente. Los millennials son ahora 83 millones de personas. La generación X, que es una generación que venía un poco después, son 66 millones. Y los baby boomers, o sea, los de mi generación, somos apenas 75 millones y vamos en la línea de desaparecer muy pronto, ¿no? Entonces quedan nosotros, y nosotros que teníamos un gusto más tradicional, desaparecemos del planeta y quedan ustedes totalmente digitalizados. Adelante. La comida del millennial obviamente es saludable, busca cosas muy light, está en una línea totalmente diferente a lo de la comida anterior, llena de salsas, llena de grasas, llena de cosas que finalmente te hacen daño. Siguiente. Buscan que en los hoteles ojalá tengan gimnasios, hacen mucho deporte, masajes. El tema de los masajes está de moda en el mundo. Entonces todo lo que es salud es muy importante. Adelante. Y obviamente esto es el boom de los hoteles boutique. Los hoteles boutique son un tipo de hotelería que ha aparecido en el mundo que está muy dirigida justamente a este grupo de niveles, con diseños innovativos. Adelante. Ahí tenemos otro tipo de hotel boutique. Miren ustedes qué simpleza en la decoración de la habitación, ¿no? Siguiente. Este término de hotel boutique nació en el año 1980 y sobre todo habla de hoteles de pocas habitaciones con personalidad e identidad. Siguiente. Tenemos una aplicación que está haciendo ronche en el mercado, que es Airbnb. No sé cuántos conocen esto, pero esta aplicación te permite conseguir habitaciones en cualquier parte del mundo y ahora pueden ser ustedes empresarios hoteleros alquilando las habitaciones de su casa. Ya no tienen que invertir y construir un hotel en $2 millones. Simplemente tienen que hacerse socios de Airbnb, y para ser socio lo único que hay que hacer es poner su correo electrónico, ni siquiera tienen que pagar. Y obviamente la fotografía de la habitación que ustedes quieren alquilar. Y al día siguiente ya les comienza a llegar turistas, ¿no? Entonces esto en el mundo es un dolor de cabeza para la hotelería formal. Siguiente. ¿Qué es lo que atrae de esta aplicación? Y hago énfasis en esto: diseño auténtico y hogareño, porque son casas particulares, autenticidad que refleja las características del barrio, permite una experiencia íntima, se puede experimentar las características únicas del lugar, porque vives con la población, proporciona una fascinante experiencia en línea y obviamente es mucho más económico. Pero tienes experiencias. El millennial de hoy busca experiencias, ya no es ir a un hotel burbuja donde se hospeda ahí pero no conoce nada de su alrededor. Él quiere integrarse con su alrededor. Por eso la recepción es un bar, porque a ese bar puede entrar también un ciudadano de la calle y hace contacto con el millennial. Siguiente. Y lo último, ¿estamos preparados para esto? Bueno, ustedes lo tienen que estar. Siguiente. Llegaron los robots. Y este es el nuevo paradigma.
Y estos robots ya están siendo en este momento utilizados en hoteles en Japón. Hay un hotel, siguiente por favor, hay un hotel que es el Gena Hotel, que quiere decir traducido al español extraño. Toda la recepción son robots, ha salido esto hasta en el periódico hace unos 2 meses. Siguiente, tenemos el mesero robot, que te llevan a la bandeja, está todo programado, todo controlado para que te lleve todos los productos que pides. Hay robots que inclusive te hacen la habitación. Este es un hotel que está lleno de robots y está haciendo una experiencia para ver que estos robots funcionen dentro de la hotelería. Hace muchos años alguien me preguntó, profesor, ¿usted cree que las computadoras van a entrar a la hotelería? Y yo contesté y dije, no, es imposible, porque la hotelería tiene que ser atendida por gente para atender a la gente. O sea, no podemos poner máquinas. Y me equivoqué tremendamente. Entonces, ahora debo decir, de callado, que sí, los robots vienen. Siguiente. Miren el diseño de esta nueva cadena de hoteles para millennials. Hoteles Accor. Este es un hotel que es Jojoe, que es recién inaugurado. Miren el diseño de la habitación. La luz, la iluminación, la forma como es hecho. Siguiente. Miren este espacio donde la gente comparte, o sea, para desayunar, para comer. Es un espacio de cafetería para trabajar, porque es un espacio de cowork a la vez, ¿no es cierto?, donde la gente puede ir y trabajar. Este es un nuevo concepto. Y miren los colores y la forma juvenil con la que se hecho. Siguiente. Este es otro espacio donde también ellos pueden trabajar dentro del mismo hotel. Siguiente. Y con esto la pregunta es, el futuro ya está aquí. ¿Estamos preparados? Y la fotografía son ustedes. Porque de todo lo que he hablado ya es historia. Ahora son ustedes los que van a imponer lo nuevo. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a invitar al licenciado Marco Antonio Noriega, coordinador de la carrera de Gastronomía y Arte Culinario, para que pueda hacer la entrega del reconocimiento a nuestro director. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un placer entregar este certificado de participación a nuestro director por esta su experiencia que nos ha contado, experiencia de vida apasionante realmente, ¿no es cierto? Él nos ha hablado de los paradigmas de la hotelería en el siglo XXI. Estamos cambiando, lo hemos dicho estos últimos días, cuando hemos hablado de este congreso. Los paradigmas hay que cambiarlos. Nosotros somos, ustedes principalmente son los principales actores para cambiar los paradigmas del mundo competitivo en el que estamos viviendo. Le agradezco a nombre de todos ustedes a nuestro director, don Guillermo Iraola, por su participación brillante en este Congreso Panamericano de Hoteles y Restaurantes. Esto no, como invitados.